¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición del podcast Finet Talks, vuestro podcast de inversión y finanzas de confianza. Bueno, sabemos que os gusta mucho el tema de los dividendos. Somos conscientes, porque hemos visto pues, que cada vez que hablamos de ello funciona bastante bien, lo escucháis mucho, lo veis mucho, y entonces hemos decidido, oye, ¿por qué no hacer uno de dividendos, pero hablando de cómo invertir con un fondo de inversión? Porque muchos de vosotros seguro que quizás tengáis una estrategia, pero muchos de otros de vosotros pues quizás no la tengáis o quizás no tengáis el tiempo suficiente. Pues bien, un fondo podría ser una herramienta muy útil para ello. Hoy vamos a hablar con Ula Ayama, que es Ventas Senior para BNY Investment. Ula, ¿qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, Ula es responsable, ya digo, de BNY Investment, que es una casa que tiene, entre otros, pues un fondo muy reconocido, que es el BNY Mellon Global Equity Income Fund, del que ahora hablaremos un poquito después. Pero bueno, antes de todo ello, ¿quién es Ula Ayama? Para quien no te conozca, preséntate unos segunditos. Muy bien, bueno, pues yo soy responsable senior de ventas en BNY Investments, BNY o Bank of New York, que quizás esas siglas no son tan conocidas, es la gestora de inversión de Bank of New York Mellon, o de Bank of New York ahora, y es la entidad más antigua de Estados Unidos. De hecho, acabamos de cumplir 240 años, o sea que es una cifra bastante grande ya. Fue allá por, creo que 1784, cuando Alexander Hamilton, el padre de la Constitución norteamericana, fundó esta entidad financiera y bueno, pues yo estoy en la gestora de fondos en este caso. Genial. Bueno, antes de ir con la entrevista, de hablar un poquito más del tema de fondos de inversión y dividendos, os recuerdo que todo lo que hablemos aquí pues no es recomendación de inversión, ¿vale? La inversión contiene riesgos y las rentabilidades pasadas pues no garantizan rentabilidades futuras. También os recuerdo, por supuesto, dejarnos un like si os gusta este tipo de contenidos y entrevistas, pues para seguir difundiéndolas y para que nos ponemos más contentos, vamos, cada vez que nos dais un like y así nos animamos un poquito más y seguimos haciendo estas entrevistas. Ula, ¿cómo funciona? Vamos a empezar por la base, fundamentalmente. ¿Cómo funciona exactamente un fondo de inversión en empresas que reparten altos dividendos? ¿Cómo se hace? Vale, bueno, pues lo más sencillo es un fondo de inversión de renta variable global, ¿vale? Cuyo objetivo principal es invertir en acciones, en compañías cuya rentabilidad por dividendo es más elevada de la rentabilidad por dividendo que ofrece el mercado. En este caso, pues vamos a un objetivo de invertir en compañías cuya rentabilidad por dividendo es un 25% más elevada que lo que ofrece el mercado. Entonces, bueno, pues tenemos una disciplina tanto de compra como de venta. Si cayera esa rentabilidad por dividendo, también hemos de salir, ¿no? Y es importante, yo creo, destacar este tipo de fondo, que es, bueno, de empresas de altos dividendos, con los fondos de reparto definido, ¿vale? Aquí no hay un reparto definido. Hay fondos que dicen objetivo reparto 3 o reparto 4, no, 4%, quiero decir. Y reparten a expensas, haya o no dividendos, a expensas del capital, ¿no? Nosotros no hacemos eso, sino simplemente invertir en compañías con alta rentabilidad por dividendo. Y aquí lo que tienes es que a través de un fondo tienes, digamos, dos fuentes de retorno. ¿Vale? Primero sería el precio, es decir, la evolución de esas acciones, ¿vale? En cuanto a su precio. Y en segunda fuente de retorno, a diferencia de un fondo de renta variable global que no está tan enfocado en dividendos, pues son precisamente los dividendos, ¿vale? Entonces tendríamos valoración y dividendos, que son muy complementarios. Hay varios tipos de fondos de inversión de dividendos. Supongo que ahí están también los que se enfocan en dividendos pequeños pero estables. En vuestro caso es más empresas que reparten altos dividendos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se seleccionan este tipo de dividendos, este tipo de compañías? Sí, efectivamente. O sea, nosotros lo que tenemos es compañías, bueno, cuyos dividendos son más elevados, ¿no? Yo creo que nunca es buena estrategia apuntar solamente a aquellas compañías que ofrecen dividendos muy elevados, o sea, los más altos. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente si somos conscientes de que no todo es oro lo que reluce, ¿no? Nadie da duros a pesetas, hay compañías que apuntan o que ofrecen a priori, ¿no? una rentabilidad por dividendo, pero luego, bueno, hay que seleccionar
dividendos estables. ¿Por qué? Pues porque puede que sea rentabilidad por dividendos, si es muy alta o muy excesiva con respecto a lo que está ofreciendo el mercado, pues puede ser que se corte se recorte ese dividendo, o que después tenga un impacto muy fuerte sobre la valoración, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se ve mucho si comparas un fondo de gestión activa de selección de buenos dividendos, de buenas compañías con alta rentabilidad por dividendo, frente a un ETF o un índice pasivo de altos dividendos, ¿no? O sea, la estrategia genera valor en cuanto a esa selección de dividendos estables, predecibles, y sobre todo, bueno, compañías que puedan seguir creciendo ese dividendo y que no tenga un impacto en la valoración. Nunca expensas de capital. Ya, muchos de nuestros oyentes, ya digo, que son muy dividenderos, es verdad. De hecho, seguro que nos están escuchando y dicen, oye, ¿para qué quiero yo un fondo si yo me hago mi Excel, tengo mis acciones, mis dividendos ahí, los voy cobrando cada X tiempo, tengo más control sobre las empresas que invierto, o quizás no quiero pagar las comisiones de un fondo? ¿Qué les dirías a estas personas? O sea, ¿cuáles son las ventajas que tiene invertir en dividendos a través de un fondo respecto a invertir directamente en empresas? Claro. Pues yo te diría fundamentalmente dos, ¿no? Principalmente porque tienes la capacidad de seleccionar, o nosotros ofrecemos la capacidad de seleccionar acciones globales. Tenemos los recursos, tenemos una gestión muy profesionalizada y una gestora que lleva más de 40 años gestionando carteras de dividendo, es decir, conoce muy bien en lo que invierto, ¿no? Entonces, para invertir tiene en cuenta distintos factores. Tiene en cuenta, pues, por ejemplo, el contexto macroeconómico, pues los tipos de interés, la inflación, geopolítica, cómo es una empresa, cuáles son sus fuentes de generación de crecimiento, ¿sabes? Tienes todo ese contexto que valoras, ¿no? Y aprecias o analizas esos riesgos, ¿no? que pueden venir del contexto macroeconómico. Tienes también que valorar la estabilidad del dividendo, ¿vale? Y esa posibilidad de que el dividendo, bueno, crezca gradualmente, ¿no? Tienes también que mirar la valoración. O sea, yo no sé si, bueno, es complicado valorar una compañía, ¿no? Entonces, se mira muchísimo la valoración a la hora de entrar, a la hora de comprar o invertir en una compañía, pero se mira también muchísimo a la hora de vender, cuando esa valoración ha llegado probablemente a su potencial máximo, ¿no? Y luego, pues, yo te diría también que el trading a la hora de implementar una posición de la forma más eficiente, ¿no? Para reducir gastos, ¿no? Y luego también yo creo que diría que cuando inviertes en acciones directamente, en vez de hacerlo a través de un fondo de inversión, pues tienes que pagar por cada venta que haces de acciones y también por cada dividendo que recibes, ¿no? Y además no sabes, pues, cuál es el momento de deshacerte de una acción o de reemplazarla por otra que puede tener mejores perspectivas. Eso lo hace un fondo de inversión. En un fondo, pues gestionas, ¿no? de manera activa estos riesgos, las oportunidades, y también puedes diferir ese pago de venta por acciones. Y cuando eliges la clase de acumulación también difieres el pago por dividendo, ¿no? En la clase, por ejemplo, de reparto, de distribución, pues pagarías por los repartos que te aporta ese fondo cada 3 meses. Pero bueno, eso es otro debate. ¿Cuáles son las principales características que debe tener un buen fondo de inversión en dividendos? Porque claro, yo llego al listado, por ejemplo en Finet.com, que hay pues un montón de fondos, de buenos fondos de inversión, todos me parecen maravillosos, pero ¿qué es lo en qué tendría que fijarme? ¿Qué 2 o 3 cosas dirías que son fundamentales para un buen fondo de inversión en dividendos? Vale, pues yo te diría que la gestión activa, porque yo creo que has de encontrar aquellos dividendos estables y predecibles. Hay que partir de la base de que los dividendos son quizás mucho más fiables que los rendimientos de capital, ¿vale? Y esto es importante. Al final, los dividendos son parte de los beneficios que una empresa decide distribuir a sus accionistas, ¿no? Entonces, hay compañías que pueden cumplir y otras que pueden no cumplir, ¿no? Por eso hay que buscar
compañías con márgenes de beneficios elevados. Es muy importante que no sean compañías apalancadas, es decir, endeudadas, ¿no? Para que puedan cumplir con su disciplina de dividendo. Y luego, bueno, pues no solamente cumplir con esta disciplina, sino también tienen que ser compañías que tengan además suficiente margen para reinvertir en su negocio. Es decir, repartir dividendo, pero reinvertir el negocio para seguir creciendo. Porque si no reinvierte, el dividendo futuro probablemente será menor o será cancelado. Y eso también puede tener un impacto en la valoración de la compañía. Bueno, en vuestro caso en concreto como he comentado antes, es uno de los fondos de dividendos más conocidos a nivel mundial, es este BNY Mellon Global Equity Income Fund. Tengo mucha curiosidad por saber cómo se seleccionan empresas ahí, porque ya digo, yo como inversor particular pues voy y todos los casos de inversión de empresas de dividendos me parecen maravillosos cuando los leo, pero no sé cómo lo estarán viendo, cómo lo ve un gestor esto y cuáles son, no sé, esas red flags que podría haber en una empresa para decir, mira, por aquí no, o cómo se seleccionan empresas en un fondo de dividendos así. Vale, pues yo creo que hay dos factores muy importantes, ¿no? Y en este caso tenemos una disciplina muy férrea, tanto a la hora de comprar como de vender. Es decir, no podemos tener otra cosa que no sea una compañía de alta rentabilidad por dividendo en cartera, ¿no? Entonces, a la hora de comprar, tenemos que, obviamente, ¿no?, ver que esa compañía tiene margen o tiene un dividendo por encima del mercado, ha de ser como mínimo un 25% por encima del índice de referencia. No solamente que tenga ese dividendo, sino que pueda mantenerlo y cumplirlo o crecer incluso. Entonces, para ello tiene que tener márgenes elevados, crecimiento de beneficios, poca deuda, pero también buscamos que la valoración esté de alguna manera pues infravalorada, ¿no? Porque a lo mejor tiene un problema transitorio que el mercado no está teniendo en cuenta y va a volver a esa senda de crecimiento, ¿no? Entonces, compramos calidad, te diría, a precio barato, y la venta también ha de producirse, hay una disciplina de venta, ¿no? Cuando la compañía ha recuperado esa senda de crecimiento, sigue siendo una compañía con esas características de calidad, pero la valoración está cara. Entonces, nosotros hemos probado que hay muchos gestores que son muy buenos a la hora de seleccionar y de comprar, incorporar acciones a la cartera, pero no son tan buenos en general a la hora de vender, ¿no? Entonces, o siguen manteniéndolas cuando a lo mejor esa empresa ya no tiene, o sea, esa compañía no tiene el mismo recorrido. Entonces, hay que tener una disciplina tanto de compra como de venta. El peligro de encariñarse, ¿no?, con algunas empresas que la inversor particular, ya digo, en mi caso, pues puede ser yo que me haya encariñado en algún momento con alguna compañía. Es cierto, es muy fácil comprar cosas y es difícil venderlas, esto es cierto. Entonces tenéis una disciplina que si no cumple esos requisitos o que sea, por muy buena que sea o está en el borde, pues quizás no cumple, pues se saca, ¿no? Justo, bueno, la disciplina de venta va tanto por el lado del dividendo como decías, es decir, que ese dividendo, bueno, pues ha caído con respecto a la media del índice, o porque la valoración esté ya, sabes, demasiado elevada. Entonces, también por valoración hay una disciplina de venta, ¿no? Nunca tienes que tener una compañía con una valoración excesiva, porque en el momento dado te puede castigar. Entonces se busca otra compañía que sí cumpla ese criterio de compra, ¿no? O sea, calidad, pero con valoración un poquito más atractiva. ¿Es un fondo de reparto de dividendos o de acumulación? ¿Cómo se gestiona el tema de reparto aquí? ¿Cómo funciona? Vale, pues aquí lo que tenemos es una cesta, como decía antes, de acciones cuya rentabilidad por dividendo es elevada. Entonces, estas compañías dan dividendos y estos dividendos entran dentro del capital del fondo. Entonces, aquí tenemos dos opciones: o bien comprar la clase de acumulación y reinvertir esos dividendos, o también puedes comprar la clase de distribución, y en ese caso lo que tendrías es que los dividendos que se han repartido, que esas compañías han repartido, se reparten de manera trimestral.
Y para que tengáis una referencia, los últimos 12 meses la distribución ha sido en torno al 3%. Entonces, tienes por un lado el retorno que te aporta, bueno, pues la revalorización o no del capital, de la valoración de esas compañías, y por otro lado tendrías la vía de los dividendos como retorno. Esto, ¿qué tipo de compañías son las que se seleccionan? Si por tener una idea, o qué tipo de sectores. No sé si podrías darnos algún ejemplo de algún sector que, por ejemplo, el fondo esté muy enfocado allí porque da buenos dividendos, o cómo, para saber un poco, para que el oyente sepa de qué estamos hablando. Claro, o sea, yo creo que cuando hablamos de compañías con alta rentabilidad por dividendo, en general tienden a ser áreas, sectores más maduros de la economía, ¿no? Más, digamos, economía tradicional, ¿no? A nivel general te diría que en general tendemos a no tener apenas compañías más cíclicas, por ejemplo, la tecnología, si hablamos de una estrategia de dividendo, la tecnología no reparte, es muy growthy, ¿no? Va por el lado más de crecimiento por valoración, ¿no? Entonces, estamos más, digamos, sobreponderados en áreas de estabilidad, ¿no? Y quizás es un tipo de cartera para un contexto económico a lo mejor más débil, ¿no? Yo creo que es un buen complemento quizás también para carteras de acciones, pues a lo mejor más indexadas o con acciones más vinculadas pues a áreas de crecimiento que pueden ser también más volátiles. O sea, al final este tipo de estrategias de dividendo tienden a tener un comportamiento más defensivo en momentos complejos y menos volatilidad, ¿no? Defiende muy bien en mercados probablemente bajistas. Entonces, nos gusta más, por ejemplo, artículos de salud, el sector financiero, por ejemplo, no los bancos, por ejemplo, el sector de asegurador nos parece atractivo, utilities es otro área donde buscas estabilidad y rentabilidad por dividendo atractiva. Esos un poco son los típicos sectores. Pero no siempre ha sido así. A lo largo de todo un ciclo económico y a lo largo de la historia de este fondo, que ya tiene desde 2005 de historia, los sectores, a medida que el ciclo cambia, también los sectores van cambiando, ¿no? Y los sectores que reparten también van siendo otros. Has comentado que el fondo no tiene muchos bancos. ¿Esto por qué sería? Porque como en el imaginario del inversor están pues siempre sus bancos, o al menos es por donde mucha gente que entra en dividendos entra por los dividendos de los bancos. ¿Por qué en este caso no sería así? Bueno, pues no sé si recuerdas el 2020. Los bancos están regulados, muy regulados. Y la capacidad de reparto de un dividendo está regulada por parte de las autoridades. Entonces, 2020 vimos una regulación tremenda, ¿no? en este sector y no les dejaron dar reparto de dividendos. No nos gusta. Ahí va un poco también ese análisis, ¿no? Tienes que evitar aquellas áreas reguladas, por ejemplo, en las que de una manera o sea, sin tener control de ello, bueno, pues te puede venir un riesgo muy fuerte, que es el riesgo regulatorio y que se recorten esos dividendos. Eso ha pasado hace nada. También pasa en otros sectores, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el de la electricidad, por ejemplo, es otro área muy regulada. Entonces, nosotros preferimos evitar esos riesgos y ese potencial riesgo de recorte de dividendo. Y por áreas geográficas, no sé, has comentado que invierte en todo el mundo. No sé si hay algún área específica en el que haya ahora un poco más de peso por alguna razón en particular. Pues áreas geográficas es una cartera global, pero sí es verdad que tendemos un poco más a ir hacia quizás mercados, economías más bien desarrolladas, ¿no? Hay algo de exposición muy ligera en emergentes, pero es muy ligera. Preferimos, pues como te decía, pues, desarrollados como Estados Unidos, Europa es un mercado que donde los dividendos, bueno, pues tienen ya un recorrido, o quizás están más asentados, ¿no? Dentro de la cultura de las empresas y de los inversores. Y luego, por ejemplo, nuestro acceso a mercados emergentes quizás lo hacemos de manera indirecta, ¿no? Preferimos a lo mejor jugarlo a través de empresas, mercados desarrollados cuya parte de sus ingresos o de su negocio, no todo, viene también de
¿por qué no?, de mercados emergentes, pero siempre a través más de compañías en mercados desarrollados. Bueno, mucha gente quizás esté preguntando ahora con el tema de las bajadas de tipos, o bueno, al menos que parece que está empezando ahora, aunque ya sabemos que va un poco más lento de lo que muchos esperaban hace unos meses. Pero bueno, ¿cómo le afecta esto al tema el tema de bajadas de tipos a las empresas de reparto de dividendos? Porque muchas veces, a lo mejor la gente cuando hay bajadas de tipos está más centrada en la parte de que crezca el precio y no tanto y se olvida un poquito más del dividendo. ¿Qué le pasa al dividendo cuando los tipos de interés pues pueden empezar a bajar? Vale. Sí, yo creo que sí. Vamos a empezar un poco a puntualizar la parte del tema de las bajadas de tipos de interés, porque ya hemos visto y probablemente nos estemos dando cuenta, ¿no?, de que probablemente las bajadas de tipo no van a ser ni tan rápidas ni tan fuertes como el mercado espera, ¿no? Lo hemos visto estas semanas, nos hemos convencido probablemente ya estas semanas con el guidance que ha estado dando el Banco Central Europeo, también la Reserva Federal en Estados Unidos, y veremos pues tipos de interés e inflación más elevados durante algo más de tiempo, ¿no? Es que la situación anterior de tipos y inflación a cero creo que era irreal, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que os quiero comentar es que al final con tipos de interés más elevados durante más tiempo, a medio plazo esto va a tener de alguna manera un impacto, aún no lo hemos visto, pero sobre el consumo, ¿no? Los precios al alza hacen que, bueno, pues cuando vayamos a hacer la compra, vayamos a reservar nuestras vacaciones, al final es una merma de alguna manera nuestra poder adquisitivo, ¿no? Entonces yo te diría que en general las acciones de dividendo han destacado en dos entornos muy diferentes, ¿vale? Y no han destacado en otro. Vamos a hablar de tres entornos. Han destacado en un contexto de inflación alta y subidas de tipos, ¿vale? Eso lo vimos en 2022. Todos los activos, tanto de renta fija como de renta variable, bueno, pues cayeron en este año por la subida de tipos de interés. Y sin embargo, este tipo de acciones tuvieron un comportamiento espectacular. O sea, yo creo que este fondo, por ejemplo, le sacó casi un 15% de diferencia a un índice de renta variable global. Es decir, ¿por qué? Porque en ese contexto de inflación y tipos altos, las compañías, de hecho, el dividendo está correlacionado con la inflación. Entonces, las acciones pueden elevar dividendos y esto protege de alguna manera el capital invertido, ¿no? Entonces, a diferencia de compañías, pues a lo mejor con un sesgo más growth, ¿no? Que caen de una manera más fuerte porque tienen que se elevan las tasas de descuento, ¿no? Y el valor de flujos de caja futuro. Y en el segundo escenario, donde se comportan mejor las compañías con alta rentabilidad por dividendo, es un entorno bajista, es decir, un entorno con menor crecimiento económico, ¿no? Suelen hacer estas compañías una buena labor de preservación de capital, porque los dividendos al final aportan una fuente de retorno, una base muy sólida. Suelen ser también compañías además más maduras, y la valoración, ojo, eso es importante. La valoración tienden a ser compañías con una valoración más atractiva o no sobrevaloradas. Su valoración pues te protege, ¿no? Quizás en un entorno que sería este tercer entorno, ¿no? Como el actual, donde tienes tipos de interés en fase ya terminal o ya alta, ¿no? En fase probablemente la más alta, y el crecimiento todavía es fuerte, pues puede ser quizás más favorable para acciones estilo growth, ¿no? Pero no olvidemos de que todo vuelve, hay fases en los mercados, y este entorno actual nos recuerda un poco más al año 2000, ¿no? Con la concentración que había en el Nasdaq, por ejemplo, o al año 2007, donde había mucha concentración en el sector financiero, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar preparado para tener estrategias, bueno, por un lado, pues que favorezcan crecimiento, pero también tener una base, un componente de dividendo. Que es otro Genial, estilo. bueno, te voy a hacer ya, si te parece, la clásica pregunta que hacemos siempre en el programa, que hacemos a todos los invitados, que es: si tuvieras que invertir en algo de aquí a 10 años, ¿qué sería? Ya digo, no hace falta, no te tienes que mojar, te puedes mojar hasta donde tú quieras. No te voy a contar dónde estoy yo invertida. Que luego me copian. No, es que eso es también, bueno, cada uno tiene su perfil de riesgo, evidentemente, y yo creo que
algo muy importante es no concentrar tu cartera en un solo fondo, o un solo estilo de inversión o una sola clase de activo. Yo creo que hoy tenemos la suerte o el acceso, el fácil acceso a fondos de inversión en los que se puede invertir con un mínimo de entrada muy bajo para poder así tener, incluso con poco capital, tener una cartera bien diversificada, pues ya te digo, por clase de activo, tanto en renta fija, renta variable, etcétera, etcétera. Si nos basáramos solamente en renta variable, yo diría que y sobre todo a los conservadores o como un perfil medio moderado, pero también a los más arriesgados, que hay que tener una base de cartera de renta variable con fondos de acciones pues más basados en calidad, dividendo, más sesgo, más defensivo, value, ¿no? Que te dieran, y luego después, bueno, pues evidentemente tener un toque que es más agresivo con los que tienen estómago, pues con fondos con un sesgo más vinculados a growth, ¿no? A crecimiento. Pero tener ese balance, ¿no? No tener todo a jugar, ¿no? Apostar todo al mismo caballo, sino tener una base que te haga ese barbell, ese contrapeso, ¿no? Y lo más importante, pues que sean prudentes y que se dejen asesorar. Genial, pues nada, ahí queda esa opinión. Ya digo, sí, no es recomendación de inversión, simplemente pues es un poco pues bueno, una pequeña recomendación. Siempre lo importante es estar siempre muy bien asesorado y ir de la mano de gente que sepa, en este caso más que nosotros, o hacer los deberes por nuestra cuenta también, que también es otra opción. En fin, Ula, ha sido un placer tenerte por aquí en los micrófonos del podcast Finet Talks y hasta la próxima. Muchísimas gracias a Finect y gracias a todos los que han escuchado. Hasta pronto. Y a vosotros, pues, si os ha gustado la charla, por supuesto, os recuerdo el tema del like, que para nosotros es muy importante, y nos vemos la siguiente semana en una nueva edición de Finet Talks. Hasta luego.